¡Hey, qué pedo, cabrones! Antes les he hablado de los mejores efectos pirotécnicos de la banda, pero no son solo estos los que hacen una experiencia única del concierto. No. Las luces, el escenario, el vestuario de los integrantes, entre muchas otras cosas en conjunto, hacen del concierto una experiencia increíble. Un aspecto importante es la teatralidad que rodea el concierto. Este permite que salga conforme se planeó, que los efectos tengan el impacto esperado y por supuesto que sea algo épico. El intro sin duda es algo importante, pues es el momento en el que toda la adrenalina explota. Rammstein tiene la capacidad de hacer de estos algo increíble y majestuoso, pero ¿cuál es el mejor? Ya saben que mi nombre es Safe 9, esto es In The Dunkelheit, ¡comenzamos! Es obvio que Rammstein no siempre tuvo la misma producción que tiene ahora. En sus primeros años los intros de sus conciertos eran bastante genéricos. Con rolas como Rammstein o Wollt ihr das Bett in Flammen ziehen, la banda simplemente se limitaba a aparecer en el escenario. Claro que con el suspenso que se siente al comienzo de esas canciones y con los pequeños elementos que le agregaran eran intros bastante aceptables dadas las condiciones de Rammstein y su presupuesto en aquel entonces. Otras rolas como Tier o Spiel mit mir agregaban otros elementos tratando de hacer que el inicio de los conciertos hubiera unos cuantos escalones. Una guitarra que explota o una batería que se enciende eran cosas que hacían todo más atractivo y que sin duda tenían un buen impacto. Pero tal vez el primer gran opening de Rammstein llegó con la ya mencionada Spiel mit mir. Tras la caída de un telón hace crecer el suspenso entre lamentos y diferentes sonidos que emite el teclado de Flake, presentando a cada uno de los integrantes de la banda. Cada uno surge del humo y el fuego y toma su lugar en el escenario, hasta que al iniciar la canción, Till aparece del cielo entre una lluvia dorada. La verdad es que al ser una rola un tanto suave no tiene esa explosión que se espera, pero no deja de ser épica. Al llegar el Mota Tour, el espectáculo creció, los efectos se hicieron más grandes y por supuesto el intro tenía que ser más épico. Con la rola Funk Wir, los integrantes aparecían uno a uno en el escenario, poco a poco tomaba su lugar para comenzar a tocar su instrumento. Conectado a esto teníamos Mein Herzbrand, que con la aparición de Till y el estallido de la canción hacía detonar el momento y daba conclusión a una entrada épica. Todo cambió con la llegada de Rise Rise. La presentación de cada uno de los integrantes quedó fuera, dando lugar a un intro más simple, pero tal vez más épico. El inicio de la canción intensificaba el ánimo de los asistentes para que todo explotara en una tormenta de emociones. Al estallar Rise Rise, el telón caía, dejando al descubierto un escenario enorme, increíble, espectacular, que sin lugar a dudas dejaba atónito a cada uno de los fans. El Hawaii Tour había sido el más grande de sus espectáculos y ese intro parecía difícil de superar, hasta que llegó Liefeld. Una oscuridad total era perturbada cuando Paul, Richard y Till comenzaban a destrozar un muro haciéndose presentes en el escenario. Las luces que iluminaban a los integrantes y que impedían ver más allá solo intensificaban el momento, y todo concluía cuando al ritmo de el escenario por fin era admirado en su totalidad. Una especie de fábrica con elementos que nunca antes se habían visto en un espectáculo de Rammstein y que sin duda eran un crecimiento enorme con respecto a las giras anteriores. Después llegó Made in Germany. Lo que se había conseguido con Liefeld era enorme y Rammstein se tenía que superar. El intro de esta gira pretendía ser más épico, más grande, pero a mi parecer era bastante largo y hasta cierto punto tedioso. Es verdad que los efectos con los que abrían eran impactantes, pero creo que no era necesaria tanta teatralidad, además de que abrir con Sone no me pareció tan acertado. En la segunda parte de esta gira se dejó fuera el largo intro que era Sone y volvieron a la vieja escuela. Tras la caída de un telón aparecían todos los integrantes tocando Studio B. La pirotecnia con la que abría esta canción siempre es algo bello de ver, pero si Sone era muy exagerado, Studio B era muy simple.
Es cierto que esos elementos ya los habíamos visto antes y que eran espectaculares, pero precisamente ese era el problema, que no era algo nuevo y que algo que caracteriza a Rammstein es que son innovadores. Pero todo se arregló en 2016 y la llegada del Festival Tour. Una cuenta regresiva hacía que creciera la expectativa. Toda la emoción y nervios por ver a Rammstein en vivo aumentaban a cada segundo. Con una canción que creaba una especie de misticismo entraba cada uno de los integrantes, Schneider en la batería, Paul y Richard desde lo alto, hasta llegar a ti. Desde el número 60 hasta el momento en el que explotaba el sombrero de Till, el ánimo se intensificaba hasta explotar con un... Entonces, ¿cuál es el mejor? Bueno, cada quien tiene su opinión, cada fan tiene su intro favorito, ya que si bien algunos no me gustan tanto como otros, cada intro tiene lo suyo y cada uno es épico a su manera. Todos son increíbles porque son de Rammstein, y no me atrevo a decir cuál es el mejor por miedo a que se emputen, pero mi favorito sin duda es... el intro de reemplazo en el IFAD Tour, el que usaban en los espectáculos incompletos o en los festivales. Más simple que el original, pero no mamen, esa bandera imponía un chingo. Sin duda era muy épico verla caer mientras se coreaba Ram Lead. En serio, este intro era una joya. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. No dejen de suscribirse a mi canal y síganme en las redes sociales con estos nombres. En la descripción habrá links directos. Cuéntenme en los comentarios cuál de todos estos intros es su favorito y nos vemos en otra ocasión con un nuevo video. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe. ¡Out!